Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Josué. Yo soy Eric, son las 12 y es momento de contar historias de terror. Hola Josué. Hola Eric, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Una semana más, Una noche más. una noche más. Tomen asiento, Prepárense, apaguen la luz, tómense algo que les guste, refresquito, escuchen. algo. Para pasarla Ya, bien. ya este es el 9º capítulo. No, el 10º capítulo. 10º. Ya van varios que ya ni sabemos cuántos Ya llevamos son. bastantes. Pero siempre con el mismo gusto, con el mismo empeño de llevar estas historias que ustedes nos envían para que todos las conozcan. Y son temas que muchos o la gran mayoría conocemos. Sí. Y queremos empezar dándole las gracias otra vez por el apoyo, por todo lo que están haciendo por nosotros, compartiendo, dándole like. Estamos llegando a mucha gente afortunadamente. Sí. Y como siempre los amigos que nos están apoyando con esto. Y toda la gente que se está sumando también lo está compartiendo y lo está difundiendo con todos sus amigos y les está gustando, ¿eh? Sí, Les está eso es gustando muy mucho. importante de resaltar. Está siendo del agrado de muchas personas. Así es. Que lo siguen compartiendo, lo siguen visualizando en nuestras redes de TikTok, de Facebook, de YouTube. Y eso es lo que nos motiva a seguir en este proyecto y seguir contando sus historias. Así es. Y hoy vamos a comenzar con un tema bien interesante. Sí. Muchos hemos escuchado de historias, tal vez alguien nos ha contado, en algún momento hasta nos interesó jugando. Sí. Y la curiosa es que todo empieza como un juego, ¿no? Siempre empieza como un juego. Afortunadamente, o no, Uh-huh. ya no se pudo llevar a cabo, pero sí quedó como una experiencia de no jugar con algo que no se conoce, ¿no? Sobre todo si no sabes para cuál es la finalidad, ¿no? Sí, que no se conocen las formas, los procedimientos o sus consecuencias. Así es, de apertura y de cierre. Hablamos de la Ouija, Sí. de este tablero donde se han hecho muchas películas, series, y que al final una empresa de juguetes lo tiene registrado como eso, como un juguete, ¿no? Y es así como vamos a comenzar con estas historias. Fíjate que, y fíjense ustedes que me llamó mucho la atención porque esta historia fue enviada de manera anónima, aunque nos dicen que es cierta, a veces quisiéramos no creer. Uh-huh. Ya iré contando la historia y ustedes tomarán la última palabra. Como lo mencionaba, esta historia fue enviada de manera anónima. Ocurrió en el norte del país. Uh-huh. Dice que un joven, estando más o menos en la preparatoria, no hace tantos años, era una escuela rural del norte del país. Dice que su escuela, aunque estaba bien construida con varios salones, tenía salida hacia una especie de bosque. Uh-huh. Se veían muchos árboles, incluso pasaba un río por allí, muy cercano a la escuela. Y un día comenta que él tenía varios amigos en su salón de clases y llegó un joven nuevo, un muchacho nuevo de Estados Unidos, Uh-huh. pero que tenía esta doble nacionalidad, ¿no? Al parecer, él lo comentaba que de padre norteamericano, de madre mexicana. Entonces él tenía la peculiaridad de ser una persona de piel muy blanca. Uh-huh. Y se le marcaban mucho sus ojeras. Okay. Comentaba que muy fiel a una costumbre del lugar o de la escuela, trataban de integrarlo al grupo de amigos, pero a través de bromas. Y el muchacho nuevo no iba a ser la excepción con este grupo de jóvenes de la preparatoria.
Se presentan con él, intentan llamarle por un apodo. Ellos me decían que el menonita le iban a decir. Este muchacho obviamente no estaba acostumbrado a este tipo de bromas y trató de poner un límite y una barrera, ¿no? Se comienza a defender. Dice que pasaron los días, a los muchachos igual, los de ese grupo ya no les pareció interesante seguir haciendo este tipo de bromas, sí, claro. y lo dejaron a un lado, ¿no? Sí. Y le comenzaron a preguntar que de dónde venía, porque estaba en México, porque estaba integrándose casi a la mitad del ciclo escolar. Ya no eran tan hostiles. Ya no eran tan hostiles. Y les dice que tenía que regresar porque habían tenido problemas en Estados Unidos. Y él les comenta que él tenía unas habilidades. Y les preguntaron y les dijeron, ¿por qué? ¿Cuáles eran esas habilidades? Y les dijo que su familia, en específico su mamá, hacía contacto con almas en pena. Y que él había aprendido a hacer eso. Ellos, con esta curiosidad muy de joven, le comienzan a decir que no era cierto, que era mentira. Y les decía que sí, que él lo podía hacer. Entonces en un fin de semana, un jueves, lo relata de esta manera, les dice que iba a contactar él solo en su casa, utilizando la Ouija, para ver si podían permitirle estos entes poder hacer contacto con ellos. Ellos les dicen, pues claro que no, ¿cómo crees que vas a hacer? Que vas a ir a tu casa y el otro día vas a venir con nosotros a decirnos si era cierto o no. Dice, no, vamos a hacerlo de una vez. Dice, no me creen, les comenta este muchacho. Y les dice, pues entonces vayan hoy a mi casa. Hoy a mi casa antes de las 12, porque a las 12 tenemos que hacer el contacto. Pues muy incrédulos, esta persona que nos envió esta historia dice que fueron a la casa de este joven. Y dice que era una casa grande, que su habitación era muy grande, pero lo tenían que hacer en una parte de la misma casa, pero que no estaba tan cercana a las habitaciones. Algo así como una sala o un recibidor. Dice que él ya los estaba esperando, colocó la tabla Ouija al centro del espacio donde lo iban a hacer, puso veladoras alrededor de ellos, en lo que él decía que era un círculo, las comenzó a prender, y en cada lado de la tabla, porque eran 4, era el muchacho de la casa, el anfitrión, el muchacho que contaba la historia y otros 2 amigos. Dice que contaron se sentaron en cada lado de la tabla. Dice que comenzó a decir unas palabras como de apertura para poder hacer contacto, y que en ese momento pues todo era risa, ¿no? Porque no pasaba nada. Que al cabo de unos cuantos minutos él comenzó a escuchar ruidos extraños, mientras él replicaba si ya estaban allí estos entes. Al momento de que él comienza a hacer esas preguntas, dice que el planchet se comienza a mover. Ellos tenían la mano, cada quien una mano encima de otra, tocando el planchet, pero dice que pensaban que alguien más lo estaba haciendo. Cuando comienzan a darse cuenta que no era así, empiezan a hacerle preguntas. Preguntas muy genéricas, que cómo se llamaban cada uno de ellos, hasta que todo se comenzó a tornar un poco más siniestro, porque comenzaron a hacer preguntas muy personales. No nos dice qué preguntas hicieron, pero que difícilmente sus amigos o alguien de ese grupo pudiera saber. Hasta que en un momento el anfitrión les dice, pues hagan una pregunta que quieran resolver,
pero le sugiero que no sea su fecha de fallecimiento, porque yo ya sé cuál es la mía. Y les dicen, no, no es cierto, ¿cómo va a ser posible que tú sepas qué día vas a perder la vida? Y lo impactante de esta historia también es que era ese día en el que él tenía que perder la vida. Pues muy espantados, todos ellos quisieron ya no seguir jugando, a lo que se desprendieron las manos del planchet y en la base donde estaba suspendida la tabla se cayó, pero dice que se rompió. Cuando se rompe, dice que comienzan a ver sombras alrededor, como si los estuvieran vigilando. Cuando se espantan todos, dice que uno de sus compañeros se quedó como en un trance con los ojos blancos, viendo hacia la tabla Ouija. Dice que comenzaron a correr porque les dio mucho miedo y empezaban a salir de la casa, pero ellos en específico esta persona sentía que lo estaban siguiendo. Cuando lo seguían, dice que dejó de observar a sus otros compañeros donde estaban, que el mismo miedo lo orilló a llegar hasta su casa sin ser cuidadoso y sin preguntarse dónde estaban sus compañeros. Dice que cuando llegó a su casa, todavía sus padres estaban despiertos, pero no los quiso despertar. Simplemente se metió no los quiso alarmar, simplemente se quiso meter a su habitación, pero al exterior de su casa escuchaba cómo los perros ladraban. Dice que tenía 2 perros y que ladraban incansablemente, no dejaban de hacerlo, y él no quería asomarse, pero él sentía que alguien estaba afuera. Él en algún momento llegó a imaginar que tal vez era uno de sus amigos, de los que estaban afuera, para poderse cerciorar qué es lo que, preguntarle que si estaba bien y si algo más había pasado. Cuando llega el día siguiente, era el día viernes, tenía que ir a la escuela. Él se levantó con mucho miedo, pero siempre tuvo la sensación de que alguien lo estaba siguiendo en todo momento, que cuando estaba solo sentía que alguien lo veía. Pues él tenía que ir a la escuela y se fue. Cuando se va a la escuela, nota que no llegan sus compañeros. No llegaban a la escuela ninguno de los otros 3. Pues les pareció muy raro porque era una comunidad pequeña y pues normalmente esto es que se conoce la gran mayoría. Cuando fueron pasando las horas de clases, dice que llegó el director a la escuela a darles una noticia, que el joven nuevo que se había integrado ya no lo encontraban por ningún lado, simplemente que habían encontrado su ropa adentrados en el bosque, manchado con líquido vital rojo, pero no encontraban rastro de él. Y sus otros compañeros habían quedado como en shock, con los ojos blancos, pero que no respondían a nada de lo que había pasado. O sea, no sabían qué es lo que había pasado con ellos. Simplemente estaban observando un lugar fijo, pero no sabían y no les respondían nada. Trataron de preguntarle a este muchacho qué es lo que había pasado, y él no quiso decir nada por el miedo de lo que pudiera haber pasado. A los muchachos tuvieron que llevarlos a otro lugar donde los tenían que atender en la Ciudad de México, porque pensaban que era un tema mental. Los familiares del joven desaparecido ya tuvieron que regresarse a Estados Unidos, no supieron más de ellos, pero lo que nos cuenta esta persona es que él vive con la incertidumbre de saber si en algún momento van a venir por él o no, porque hasta el día de que nos cuenta esta historia, dice que él sigue sintiendo miradas y sigue esperando el momento en el que vengan por él.
Es así como termina esta historia. Y lo que comenzó como un juego, él lo comenta, Sí. se convirtió en un tema donde tal vez alguien más pudo haber perdido la vida, ¿no? Sí, son acontecimientos prácticas que se hacen muchas veces con total desconocimiento y sobre todo con la ignorancia de saber cuáles son sus consecuencias. Así es. La historia que te voy a contar en este momento, el nombre realmente no es de mucha importancia, porque es narrada por una chica que hace un tiempo tuvo un suceso junto con sus compañeras de la escuela. Eso sucedió cuando ella era joven. Ahora ella es una persona adulta, pero que en su momento tuvo un hecho que marcó su vida. Ella dice que desde joven veía las prácticas que hacía su abuela. Sí. Ella decía que su abuela era una bruja y que pues era constante o muy cotidiano ver cómo iba gente a su casa para que hiciera ciertos trabajos. Sí. Ella pues desde muy chica veía todo esto con lo que sucedía. Su mamá no estaba tan adentrada, pero le ayudaba en ciertos momentos. Va pasando el tiempo y ella en el periodo de la secundaria, pues existen ciertos espacios de su vida en donde se comienza a alejar un poco de esas prácticas porque le parecían que no era lo correcto y le daba miedo. Sí. A pesar de que ya tenía toda la vida viendo qué es lo que hacía su abuela de curaciones, algunos tipos de amarres, bueno, todas esas cosas que conlleva la brujería, ¿no? Ella dice que se ganó una beca por parte de una secundaria muy prestigiosa para poder estudiar. Pero como venía de una clase menor a donde pertenece la escuela nueva, pues le daba pena juntarse con ciertas personas. Ella estaba muy retraída, no se juntaba mucho con las personas, no hablaba tanto, pero era muy buena en la escuela, que fue lo que la motivó a estar allí. En un momento comienza a hacer una amistad con un grupo de chicas, pero pues como si fueran unas niñas muy consentidas, pues hacían lo que ellas querían, bajo los términos que ellas querían, y pues no tenían esos límites que les pudieran generar un adulto, porque el poder adquisitivo que tenían sus familias les justificaba el poder tener el comportamiento que ellas quisieran. Cuando va llegando el Día de Muertos, en su escuela tenían eventos de Halloween, porque pues tenían esa culturalización de las costumbres norteamericanas. Ella pues es invitada como todos los compañeros y con su grupo de amigas en su escuela muy amplia, en donde tenían muchas aulas, existía una fiesta en donde pues estaban todos los compañeros bajo la supervisión de los docentes y unos cuantos padres. En un momento de esos, mientras ellas estaban recién llegadas a su evento, una saca de una mochila una tabla de la Ouija y les dice que era un juguete que tenía su mamá desde que estaba muy niña, pero que ya se había puesto a investigar y que lo utilizaban como un método de contacto con entidades sobrenaturales. Ya todos sabían de qué se trataba el juego de la Ouija y bajo sus reservas, porque ya tenía conocimiento de cuál era el funcionamiento de estos trabajos espiritistas que utilizan este instrumento, les aconsejó pues que mejor no hacerlo porque no era bueno. No profundizó más en las réplicas, pero fieles ellas a sus costumbres, le dijeron que pues lo iban a jugar, no sabían cómo lo iban a hacer, pero tenían unos instructivos
y que lo iban a hacer de esa manera, que si quería que estuviera. Ella, con tal de no quedarse sola, porque eran sus únicas amigas en la escuela, se fueron a una habitación en donde guardaban algunos muebles que estaban para repararse. No era un lugar que funcionara como bodega, que estuviera todo sucio y ahí aventado, pero era un sitio donde llegaban mesas, pupitres, sillas que iban a ser reparados, que regularmente los reparaban en corto tiempo. No era una habitación muy amplia, pero tampoco estaba tan llena, lo suficiente como para tener una mesa y varias sillas. Entonces las chicas ponen la tabla de la Ouija y, conforme a las instrucciones, comienzan a hacer preguntas. Nos narran la historia que existen ciertas condiciones en las que no debes de jugar esto. La primera, pues no debes de jugarlo sola o solo. Ellas pues estaban acompañadas. Ponen la tabla, ponen todas las manos en el puntero y comienzan a hacer preguntas de que si existía alguien allí. El puntero no hace caso omiso, y después de unos minutos comienza a moverse el puntero hacia las dos palabras principales que existen allí, que son sí y no. Les contesta que sí. Comienzan a preguntarle si era una persona y les contesta que no. Una de ellas pregunta: ¿eres el diablo? Y le contesta que no. Le vuelven a hacer una pregunta que si era un demonio y les dice que sí. Otra de las reglas que tú debes de mantener allí es no preguntar cuándo va a ser tu fecha de deceso. Una de ellas pregunta y les dice: ¿cuándo va a ser mi fecha donde ya no voy a estar en este plano? Y le contesta con todas las letras: ahora. En ese momento, en un rincón existían sillas apiladas y todas se caen. Sueltan todas las manos del puntero, se espantan y notan que en la parte superior de esa habitación se encontraba una sombra muy grande, como si tuviera dos ojos mirándolas fijamente. Ellas, espantadas, comienzan a gritar, empiezan a enloquecer de alguna manera, intentan salir, pero no pueden. En ese momento ella sabía que estaban haciendo algo muy malo, que no podía ser posible, que no pudo haberlas detenido. Intentaron abrir la puerta y siente una de ellas como la jalan de un hombro. Empieza más la histeria y sí logran destrabar la puerta. Corren hacia afuera de la escuela, alejados de donde estaba la fiesta por el temor, y ella intenta tomar su teléfono y marcar por teléfono a su abuela, marcarle. No salía la llamada, empieza a tener desesperación y ven que sigue la misma sombra persiguiéndolas. En un momento llega a tener señal y le marca y le dice: abuela, un demonio me está siguiendo. La abuela, muy enojada, le comienza a regañar y le dice: ya lo sabía. Dice: lo que debes de hacer es regresar y terminarlo. No puedes dejar la sesión abierta. Ellas, con mucho miedo, regresan a la escuela, siguen viendo la presencia de la sombra. Todas ponen la mano en la ouija, en el puntero, y comienzan a decir que se iba a cerrar la sesión, pero las palabras no le salían. Ella recordó que traía en una medallita de San Benito, la toma, comienzan a rezar. Las niñas pues obviamente no sabían nada de esto y les dice que repitan después de ella.
En un momento se vuelven a caer todas las cosas de la habitación y notan que ya no existía ninguna presencia que las pudiera acechar. En ese momento decide ya no tener contacto con esas chicas, decirles que ya no quiere ser su amiga por todo lo que estaba sucediendo. Después de un rato, ella sale de la escuela y regresa a una escuela pública. Sí. Y ella decide tener otro tipo de actividades, ya siempre con sus reservas de este tipo de juegos. Sí, son bien interesantes estas historias porque muchas veces este juego es motivado también por un deseo. Claro. El saber cosas, el extrañar personas, que es lo que está como vinculado a esta tabla, ¿no? Hemos sabido de mucha gente que es tanto el extrañar a una persona que acaba de perder la vida, que quieren seguir en contacto y que ven de forma muy fácil el contactarlo con una ouija para poder seguir platicando con esta persona. Sí. La siguiente historia, más que una narración, es una especie de leyenda que se cuenta también en el norte del país, donde un joven también de unos 16, 17 años dice que iba a la preparatoria, pero él conocía a una jovencita que le había gustado desde muy pequeño, desde la secundaria, pero que esta jovencita dice que para él era inalcanzable porque era muy bonita, era muy carismática, muy activa, con muchas cosas, le gustaba hacer deporte, pero que él no le gustaba tanto, pero no podía, él lo decían en esta historia, que no podía llamar su atención. Conforme fueron pasando los años, pues iban creciendo, pero esta jovencita sí lo saludaba, sí le hablaba, pero no como él quería. Dice que en ese él ya estaba como muy obsesionado con ella, tanto que le dijeron que él podía contactar a través de la ouija para que le pudieran cumplir lo que él quisiera, más allá de un contacto con un ente, ¿no? El incrédulo, y dicen que la historia, y tan enamorado estaba de esta jovencita que decide hacerlo. Se compra una tabla ouija, decide hacer contacto, y justamente como tú lo narrabas en la historia pasada, algo que no se tiene que hacer es hacer contacto estando solo. Comienza a hacer el ritual, prendiendo también velas, sentándose en la noche, estando solo, y comienza a hacer preguntas. Las primeras era si estaba alguien cercano de ahí, que le pudiera responder. Si estuviera alguien allí, pues que hiciera alguna señal en la que él pudiera confirmar que existía una presencia. Fueron varias veces que él hizo esta pregunta hasta que él ya quería darse por vencido, y en algún momento le contestan y le dicen que sí había alguien. Comienza a hacer preguntas dónde estaba, y comienzan a responderle que estaban frente a él. Él tenía que confirmar la presencia de alguien, que movieran algún objeto, y lo movían. Entonces él preguntaba si le podían cumplir un deseo de que una jovencita que a él le gustaba mucho pudiera enamorarse de él, y le dijeron que sí. Pero como todas las historias, todo tiene un precio. En ese momento no le dijeron cuál era el precio, y le pidió que se enamorara esta jovencita de él, porque la amaba, según el relato.
estaba tan obsesionado con ella. Pues le dijeron que sí lo podían cumplir, pero a él se le ocurre preguntar quién era la persona o el ente que estaba contactando con él. Él, sin darse cuenta, ya había hecho el trato sin antes preguntar quién era quien estaba contactando. Y la tabla comienza a puntear un nombre y dicen que es Azrael. Azrael es el ángel de la muerte. Él lo sabía, pero ya no podía recular, ya no podía echarse para atrás. No podía deshacer arrepentirse. Eso. Sí, claro. Pues él sigue con este trato. Él dice que cerró, bueno, la historia dicen que cerró su trato y así quedó. A los pocos días, dice que la jovencita comenzó a notar más la presencia de esta persona. Le hablaba más, estaba más en contacto con él, pero dice que él notaba algo extraño con esta mujer, con esta muchacha. Que lo que le había llamado la atención de ella se estaba perdiendo. La empatía, el tema de la belleza, que era muy activa, se estaba perdiendo. Y dice el relato que es como si se estuviera quedando hueca. Con el paso del tiempo dice que se volvieron novios. Y por fin él había obtenido algo que tanto quería, que era ser novio de esta muchachita. Pero comenzaba a tornarse muy siniestro el asunto, porque cuando estaba con ella era muy seca, lo relatan. No platicaba demasiado, como si estuviera nada más su cuerpo, pero todo su alma no estuviera con ella. Pues él, muy inquieto y asustado, porque en algunos momentos estaba con ella y de repente desaparecía, pues ya no le estaba gustando qué es lo que estaba pasando. Y él decidió volver a hacer el contacto con Azrael para deshacer ese trato. Dice que en algún momento lo hizo, se puso en contacto, pero que ya no quería, no podía deshacer el trato. Él dice que la historia dice que pues tanta era su desesperación que él rompía la tabla y la trataba de quemar. Pero a los pocos días, la misma tabla aparecía en su casa. Hasta que un día, tanta era su desesperación de que no podía contactar o no podía deshacer el trato, volvió a intentarlo, pero en ese momento ese ente le dijo que era tiempo de cumplir su trato. Dice que salió corriendo de su casa para pedir ayuda en una iglesia, pero en el camino dice que se encontró a su novia y lo comenzó a seguir hacia la iglesia, pero que ya no la notaba como una persona normal. Ya la notaba como con los ojos huecos, narran esta historia, pero lo perseguía. Cuando se va acercando a la iglesia, sin darse cuenta, dice que la historia los atropellaron juntos. Un vehículo los atropelló porque él, en la huida, pensaba que le estaba siguiendo, y cuando van cruzando una calle los atropellaron. Por supuesto, perdieron la vida, y dicen que esta historia culmina que en esa esquina donde fueron atropellados, de vez en cuando se llegan a ver a estas dos personas tomadas de la mano o caminando por las calles de ese pueblo. Es así como termina esta historia, y que al final de cuentas, al final de todo, si existe un trato, se tiene que cumplir, ¿no? Sí, se debe de cumplir para poder estar bien, ¿no? Mira, la siguiente historia que te voy a contar nos
nos la enviaron, pero yo ya la conocía. Ujú. Pienso que esta historia ya ha estado en la red, yo ya la conocía, pero qué bueno que se interesan en querer nutrir este programa. Y la siguiente historia es de una persona que es de Puebla. Dice que esto no le sucedió a él, le sucedió a su papá. Para quienes no son de México y nos escuchan de otros países, ustedes deben de saber que el sistema educativo en México está conformado por el nivel básico, que es el preescolar, la primaria y la secundaria. Este acontecimiento le sucede al papá de este chico cuando estaba en la prepa. Dice que bueno, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria. En este momento a él dice que pues como todos los chicos adolescentes que están tratando de generar sus grupos, sus amigos, pues esto pasa por ahí de los años 80. Dice que pues en la prepa en la que él estaba había pues que los grupos que les gustaba un cierto tipo de música, los que hacían deporte, los que estaban en algún club de matemáticas, y él pues estaba como en un grupo mixto donde pues existían muchas personas que se llevaban muy bien, pero pues que se respetaban entre sí por sus gustos. Dice que estando en la prepa, en un momento de ocio, como era una preparatoria de orden público, los muchachos estaban en una hora muerta y pues empezaron a hacer este tipo de pláticas de saber si conocían historias de terror. Al punto en que llegaron al mismo tema que nosotros estamos platicando, sobre la Ouija. Uno de ellos le dice que su papá tenía una tabla. Ujú. Y al grupo de amigos, porque eran 4 muchachos y 2 chicas, les dice que, incluido él, que si se animaban a jugar. Ujú. Y pues unos con miedo, especialmente las chicas, porque pues no querían meterse en esos rollos, y los otros chicos con el afán de querer conquistar a alguna de ellas con valentía y siendo un poco sobrado en las palabras, pues se citan en la casa de alguno de ellos. Ujú. Y les dice que sí, que jugaron, ¿no? Y pues ahí están. Llegan las 6 personas, ponen su tabla en una mesa y las chicas no querían jugar. Ellos nada más, los 4 hombres. Empiezan a poner las manos en el puntero, a hacer preguntas. No hay respuesta. Si había alguien, que si querían jugar. Nada, habían pasado ya 10 o 15 minutos Ujú. y no existía ningún tipo de respuesta. Hasta que uno de ellos anima a una de las chicas y ella como que pues dudando, ¿no? Ya había notado que no había respuesta, ¿no? Ujú. Y dice, pues ya, total, ¿no? O sea, si dice que no, ya nos vamos. Y pone la mano ella hasta abajo y los demás en la parte de arriba. Y pregunta que si querían jugar. Y el puntero da así. Ujú. Ellos pensando que probablemente la energía de la chica era la que había traído a algún espíritu o algún ente, pues le dicen que no se suelte, que siga ahí, ¿no? Y le comienzan a hacer las preguntas pues que son, yo no diría como de rutina, pero son como muy obligatorias en ellas, ¿no? De que si va a ser novio de alguien, que si van a tener un buen trabajo, sobre su vida en el futuro, Ujú. sobre la escuela, o sea, preguntas muy básicas para su edad. En un momento de ellos hacen una de las preguntas que te había comentado, Ujú. sobre la fecha de deceso. Y el puntero les dice, pronto. Ellos muy espantados dicen, no, bueno, creo que ya es suficiente. Ujú.
y simplemente toman la tabla, la guardan y se la llevan. Se dan cuenta que al paso del tiempo, pues uno de ellos comienza a enfermarse, a tener ciertos problemas de salud, al punto de que le detectan una enfermedad en la sangre. Eso en un periodo muy corto, no más allá de un mes, y pierde la vida. Ellos muy espantados, por la pena, por el miedo, empiezan a perder un poco esa relación de amistad, y cada quien sigue en lo suyo, aún estando en el mismo grupo o salón de escuela. A los pocos meses, uno de sus compañeros se ausenta por algunos días y les llega una noticia a la dirección para avisar que se había quitado la vida en su casa, y lo habían encontrado con una soga al cuello. El papá de este chico que nos envía la historia, muy espantado, recurre a sus papás a decirles qué es lo que había sucedido. Ya habían pasado 2 personas que habían perdido la vida y solamente quedaban 4. Las otras 2 personas de ese mismo grupo, deciden salir de la escuela, se van y pierden contacto. Quedaban 2, una chica y él, y la chica simplemente cambió de grupo, siguió su vida normal, pero él seguía con mucho miedo y con el temor de que probablemente algo le pudiera pasar a él, a pesar de lo que ya había sucedido, ¿no? Lo llevan con un brujo y le dicen qué es lo que pueden hacer, y el brujo lo regaña, le dice que por qué hace esas cosas y que tenía que regresar al mismo lugar en donde habían jugado la ouija, cerrar la sesión y romper la tabla en 7 partes. Pero ya no tenía nadie con quien jugar. Entonces trata de convencer a su compañera que quedaba dentro de la escuela para que pudieran terminar la sesión, porque como ya lo habíamos mencionado, no puedes jugarlo solo. Y quienes habían jugado eran los chicos, no los papás de este muchacho, de este señor ahora. La convencen los papás de este señor, en este momento chico, de que juegue para poder cerrar la sesión. No quiere, recurre con sus papás y empieza a ver unos detalles como si existiera como acoso, presión. Le explican lo que sucede y acceden. En ese momento toman la tabla, la van hacia el lugar en donde ellos estaban. Comienzan a decirle al juego que era momento de cerrar, y decía que no, que le faltaba una vida. Ellos le dicen que no, que ya no quieren jugar, y la tabla empieza a moverse por todo. Bueno, el puntero comienza a moverse por todo el tablero, al punto en que se llega a salir disparada del tablero, de la mesa, y dice que va a levantarla y no la podía despegar del piso. En un momento siente un golpe en la cabeza y cae de frente, de la cara hacia el piso, y no se podía levantar. Comienzan todos a gritar y notan que existe una especie de humano, un cuerpo humano totalmente oscuro, pisando la cabeza de este muchacho. Empiezan a rezar, empiezan a tomarse de las manos y se desvanece. Toman una vez más ya pueden tomar el puntero, regresan a querer cerrar la sesión, y en un acto de fe, con mucha fe, deciden cerrar la sesión, y en ese momento la tabla se parte por la mitad. Pero les había recomendado el brujo que se partiera en 7 pedazos, pero que no fuera de frente hacia ellos. Entonces lo voltean, lo rompen y lo queman. Las cenizas las llevan con el brujo, y el brujo les dice que el trabajo está hecho, que él se iba a quedar eso para poderla tener a resguardo. Y solamente les pedía que no se volvieran a meter en asuntos que no conocieran. Sí, esas historias son
Son muy interesantes y muy impactantes. Yo creo que hasta aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. Sí, Si ustedes tienen otras historias, conocen a alguien más que haya jugado a la Ouija, pues compártanla con nosotros. Tal vez más adelante volvamos a hacer un capítulo sí, sobre este mismo tema. claro. Y seguramente hay muchas historias de esto. Los volvemos a invitar a que se unan a nuestras redes sociales en YouTube, en Facebook y en TikTok. Estamos subiendo contenido de manera continua y los invitamos también que nos sigan a más personas para ir llegando a más gente. Claro que sí. Denle me gusta, denle like a nuestro perfil de Facebook. Entren a nuestro perfil de YouTube. Toquen la campanita para que los videos les estén llegando constantemente y ustedes lo puedan compartir con sus familiares y amigos. Así es. Pues muchas gracias, Eric. Gracias, Josué. Nos vemos en la próxima. Bye. Gracias.